Hola, buenas noches, buenas noches. Vamos a dejar unos 5 minutitos a dar oportunidad que se conecten para nuestro segundo lunes de webinar. Entonces vamos a esperar unos minutitos nada más para entrar de lleno a el desarrollo de este segundo webinar, ¿vale? Bueno, mientras voy a comentar que es bien para nosotros es muy valioso como, para nuestro Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, es muy valioso que podamos poderle. ¿Verdad? Nosotros le decimos familia CESO porque somos una familia y queremos siempre compartir todo lo que nosotros hacemos dentro de todo lo que es la maestría con nuestros residentes de primero y segundo año. Entonces es bien importante que al término de cada webinar, si hay alguna duda, alguna sugerencia, inclusive, ¿por qué no? Poder hacer la intervención y con todo gusto somos todo oídos y todos estamos aquí para aprender. Esto es compartir nuestra experiencia ante determinados tipos de tratamientos. No estamos casados, repito, con un tipo de tratamiento en específico. Nuestra institución nos permite poder evaluar cada uno de los casos clínicos que manejamos y poder buscar alternativas idóneas para cada uno. Nuestros tratamientos siempre son personalizados y buscamos que nuestros residentes siempre estén a la vanguardia, siempre estén recibiendo todo el conocimiento de todos los instructores. Entonces, pues siempre para nosotros es un gusto siempre compartir con ustedes cada uno de nuestros webinars los días lunes. Y bueno, pues entonces espero que poco a poco vayan incorporándose. Y bueno, el día de hoy quiero darle primero las buenas noches a todos y las gracias de estar aquí con nosotros en este segundo lunes de todo el mes de octubre, que vamos a presentar casos manejados bajo mi instrucción con nuestros diferentes residentes. El día de hoy es es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otra alternativa. Hace 8 días hablamos de la alternativa de por qué las herramientas de un autoligado. En este caso, vamos a hablar acerca del uso de los alineadores. Entonces, el día de hoy vamos a presentar el caso clínico manejado con un apiñamiento anteroinferior moderado a severo con el uso de alineadores en un paciente comprometido. El día de hoy me da muchísimo gusto compartir con mi querida Andrea. André, bienvenida, André. He tenido oportunidad de poder compartir con ella en otras circunstancias académicas y para mí es un honor compartir con mi querida residente de segundo año, quien cada vez va un paso adelante, siempre preparándose, en este caso, con este tipo de tratamientos que serían alineadores. Este caso es un caso manejado con Invisalign. Entonces, sin más, Andrea, quisiera que fuéramos desglosando nuestro caso clínico. Primeramente vamos a hablar de la justificación de por qué usar un tipo de tratamiento, en este caso alineadores, en un paciente, tanto por qué hicimos extracción, cuáles son las condiciones para poder nosotros elegir ese tratamiento, alternativas de tratamiento y cuáles serían las indicaciones para poder hacer el uso de la extracción de un incisivo. ¿De acuerdo? Y vamos a ir desglosando poco a poco todo lo que es este introductorio. De verdad, no se pierdan este webinar. Me encantó muchísimo porque van a ver cosas muy interesantes a lo largo. Entonces, sin más, Andreita, es para mí un gusto presentarte y te dejo a que nos expliques y que empieces con esta introducción maravillosa de lo que es este tema. Adelante, Andreita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Doc. Un gusto estar aquí otra vez compartiendo con usted. Sabe que la aprecio mucho y estoy muy orgullosa de ser miembro del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia.
Entonces, bueno, vamos a empezar esta noche hablando de este caso clínico titulado Corrección de apiñamiento a través de la extracción de un incisivo inferior con sistema de delineadores Invisalign en paciente comprometido sistémicamente. Entonces, bueno, Doc, damos inicio. Justo como comentó Doc, ¿por qué se hizo la extracción de este incisivo? Vamos a basarnos en este artículo. Les traigo titulado Extracción de un incisivo inferior en pacientes adultos tratados con el sistema Invisalign. Entonces, bueno, tenemos a nuestro paciente tratado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, el cual presentaba maloclusión clase 1, apiñamiento anteroinferior y un perfil armonioso. Para este tipo de pacientes que presentan esta lista de problemas, estas tres características se pueden resolver mediante tres cosas importantes, que es la proinclinación del sector anteroinferior, IPR o desgaste interproximal y la extracción de un incisivo. Entonces, aquí les quise ilustrar con una animación cómo sería o cómo se resolvería este caso de este apiñamiento o esta maloclusión en base a la proinclinación del sector anteroinferior. Como podemos observar en la animación, si diéramos pauta a resolver este problema de esta manera, comprometeríamos la estabilidad post-tratamiento, ya que la inclinación o el IMPA lo alteraríamos de manera importante. Entonces, por eso no optamos por esta solución. La segunda solución que les comento es el IPR, el cual en el paciente se tendría que hacer un desgaste interproximal bastante marcado, bastante severo, para poder integrar el OD41 que no estaba dentro del arco. Entonces también se descartó esta opción. Y por último tenemos la extracción de un incisivo inferior. En este caso, para seguir este tipo de tratamiento, es importante tomar en cuenta varias consideraciones que a continuación les voy a mostrar. La primera es tener una relación molar clase 1, el cual nuestro paciente mostraba. Estas son sus fotos de inicio de cómo empezó el tratamiento, que podemos ver clase 1 molar bilateral. Entonces, cumple con esta condición. Otra condición para hacer la extracción de un incisivo inferior es apiñamiento moderado en el sector anteroinferior, el cual, como podemos observar en su fotografía oclusal inferior, también es candidato a. Un apiñamiento nulo o leve en la parte anterosuperior, y también observamos que cumple también con esta consideración, por eso la palomeamos. Perfil de tejidos blandos aceptables, como podemos ver en la imagen, el paciente mostraba un perfil bastante aceptable, tejidos blandos bastante armoniosos. Overjet y overbite mínimo a moderado, como lo podemos observar también en la imagen mostrada de inicio del paciente. Potencial de crecimiento mínimo. En este caso, nuestro paciente es un paciente adulto, entonces el potencial de crecimiento es nulo. Y por último, discrepancia en el tamaño dental, la cual también contaba el paciente, ya que se encontraba al análisis de espacio un Bolton alterado tanto en radio de 12 como en radio de 6. Entonces, nuestro paciente se agrupaba en todas las condiciones. Por eso es que se decidió la extracción de un incisivo. Muy bien, Andrea. Entonces, una vez que entonces hemos decidido, ¿verdad? Que cumple con los requerimientos, también vamos de la mano en el tratamiento. Hay que siempre acordarnos que somos ortodoncistas, sí, pero somos primero odontólogos. Y es importante ir trabajando de la mano siempre de los especialistas. En este caso, nuestro paciente fue tratado en el hospital de nutrición, ¿verdad? Y siempre ir de la mano lo que sí podemos y lo que estamos limitados, siempre cuidando al paciente, su salud es lo primero. Entonces, Andreita, vamos a entrar entonces a que nos describas cuáles son las cosas que nosotros tenemos que considerar como odontólogos en el principio, cómo debemos, hasta dónde tenemos el alcance y las limitaciones y lo que tenemos que considerar en nuestro paciente que está comprometido sistémica, en este caso oncológicamente. Adelante, Andreita. Claro, Doc. Bueno, de hecho, cabe recalcar que este caso lo llevamos al encuentro de posgrados que se realizó en San Luis Potosí. Entonces, una de las preguntas fue, ¿por qué la extracción dental si el paciente está comprometido sistémicamente, no? Bueno, con cáncer que padecía, es un paciente oncológico. Entonces, aquí les traigo esta revisión literaria denominada Tratamiento Odontológico Integral del Paciente Oncológico, parte 1, donde les traigo también el QR por si necesitan hacer una revisión más a fondo, que es algo que siento que como odontólogos, como usted mencionado, tenemos que saber manejar este tipo de pacientes. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en nuestro paciente que tenía cáncer. Entonces, este paciente
los pacientes que presentan esta enfermedad pueden ser tratados por diferentes protocolos. En este caso, pueden ser por radioterapia o radiación, por quimioterapia o por una combinación de ambas. Cualquiera del protocolo que se elija para tratar a estos pacientes, debemos de tener en cuenta que siempre va a haber efectos tóxicos en las células cancerosas, pero también en las células normales o en las células sanas. Por lo tanto, también en la cavidad oral vamos a tener susceptibilidad a estos efectos tóxicos, ya sea de tanto directos como indirectos, debido a la radioterapia, quimioterapia o la radioquimioterapia. Entonces vamos a hablar un poquito de la radioterapia, a qué se refiere. La radioterapia va a ser o va a estar dada bajo una radiación ionizante. ¿Cómo va a actuar esta radioterapia? Bueno, va a originar radicales libres en el agua intercelular de las células, lo que va a provocar que se alteren genéticamente su estructura. Entonces, va a dificultar o va a impedir la multiplicación de estas mismas, o sea, va a tener efecto directo sobre la mitosis celular. Entonces, va a originar que las células mueran, o sea, que se crea una apoptosis. Hay que tener en cuenta que este tipo de protocolo es localizado, es decir, el paciente oncológico que pasa o cursa durante este tipo de protocolo de radioterapia solamente va hacia una zona. Es decir, si el paciente tiene un tumor en cierta zona del cuerpo, este protocolo va a ir sobre esa área en específico y solamente se irradia una zona a la vez durante el protocolo. Hay diferentes tipos de radioterapia, principalmente dos protocolos. Una es conocida como la braquiterapia o radioterapia local. Esta se da mediante un dispositivo localizado que es radioactivo, que se va a instalar directamente en el tejido del paciente. Es como aquí se muestra en la imagen, son unas agujas que son de punta roma, son aproximadamente de 0.6 milímetros de diámetro y están hechas de iridio 192, lo cual va a permanecer en el paciente durante 5 a 8 días y va a estar la radiación ahí localizada. Otro tipo de radioterapia que es la más común y la que hemos visto nosotros generalmente en los hospitales es la teleterapia. Este tipo de radioterapia se da mediante este equipo que es de supervoltaje y que va a irradiar al área tumoral, ¿sí? Entonces el paciente ingresa sobre esta máquina y sobre ahí se da la radioterapia. Aparte de que muchas veces se intensifican los efectos de esta radioterapia mediante oxígeno en una cama hiperbárica. Entonces, eso es la cuestión de la radioterapia. Ahora vamos con la quimioterapia, que aquí se las quise resaltar un poco más en azul, enfatizarla más porque era el protocolo en el cual estaba nuestro paciente. Entonces, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia, a diferencia de la radioterapia, es generalizada. Se va a hacer a través de medicamentos, o sea, hacia vía sistémica todo el organismo, que van a ser fármacos citoestáticos o citotóxicos. Su desventaja o su limitación es que es de poca especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este medicamento no solo ataca a las células malignas, sino ataca a todo el sistema, lo cual hace que el paciente sea inmunocomprometido, sus defensas bajen porque va hacia todo el organismo. Entonces, ¿cómo actúa esta? Esta va a actuar sobre la alteración celular de las células, provocando o impidiendo también la síntesis de los ácidos nucleicos, como conocemos el ARN y el ADN, también en la síntesis de proteínas y en la multiplicación celular como tal, que es la mitosis. Y por último, vamos a tener una combinación de ambos protocolos, que es la radiación más la quimioterapia. Y esto se reconoce como radioquimioterapia. En cualquiera de estos protocolos, sea radiación, sea quimioterapia o sea combinación de ambas, hay efectos tóxicos. Dentro de los efectos tóxicos vamos a encontrar en la radioterapia mucositis, que va a ser la inflamación de la mucosa, disfunción de las glándulas salivales, disfunción del gusto y del olfato, o sea, puede ser alterado o el paciente lo puede perder durante este protocolo, deshidratación que se va a manifestar en boca como serostomía, daño irreversible de dientes, hueso, vasculatura de los músculos, lo cual se va a reflejar en cavidad bucal como caries o como trismus en sus etapas leves, pero también podemos tener efectos tan tóxicos como es la osteoradionecrosis. Entonces, en este tipo de pacientes que llevan el protocolo de radioterapia queda estrictamente prohibida alguna extracción, o alguna injuria, ya que va a poder provocar esta necrosis a nivel de hueso, que pues obviamente es desventajoso para el paciente. Entonces, ahora para la quimioterapia tenemos igual efectos tóxicos como es la alteración en la mucosa, sobre todo de boca y del aparato gastrointestinal, así como daño renal. Estos pacientes hay que tener en claro, como les mencionaba anteriormente, en la radioterapia solamente va una vez y como hacia una zona así anatómica.
donde está el tumor. En caso de la quimioterapia, los pacientes se someten hasta 3, 4 ciclos. Entonces, con tantos medicamentos, pues obviamente el riñón va a resultar dañado cuando pasan por este protocolo varias veces. Y pues obviamente igual la deshidratación, que se va a reflejar con serostomía. Ahora, hay que tener en cuenta también que los pacientes con cáncer, por ejemplo, empiezan en un sitio anatómico, pero también hay veces, desgraciadamente, que el cáncer pues se disemina a otras partes del cuerpo. Eso se conoce como metástasis. Y cuando hay una metástasis en el cuerpo, los oncólogos muchas veces les mandan un medicamento denominado biofosfonatos. Estos biofosfonatos también van a alterar a nivel de la cavidad oral y de todo el cuerpo, pudiendo generar también osteoradionecrosis, como el caso de la radioterapia. Entonces hay que tener muy en cuenta y saber nosotros como odontólogos qué protocolo está siguiendo el paciente oncológico. Ok, no está con radioterapia, está con quimio, bueno, podemos hacer la extracción, ¿no? Pero si está con biofosfonatos, no podemos hacerlo, ya que vamos a provocar lo mismo. Entonces, como pueden ver en las diferentes columnas, las complicaciones más severas y más predecibles están dentro de la radioterapia, aunque en la quimioterapia también se pueden dar si está con biofosfonatos. Y hay que puntualizar que nuestro paciente estaba bajo el protocolo de quimioterapia FOLFOX4, nada más. Gracias a Dios el paciente no tenía metástasis, entonces no hubo uso de los biofosfonatos. Entonces es por eso que obviamente con interconsulta siempre con el oncólogo, pues determinó que sí se podía hacer la extracción del incisivo inferior. Entonces, este artículo está bastante interesante porque nos menciona el protocolo de extracción a seguir con el paciente oncológico, el cual nos menciona ciertas pautas, como es usar una técnica lo más traumática posible, que debe de ser una técnica estrictamente aséptica, realizar alveoloplastia o regularización ósea en caso de ser necesario, lograr cierre por primera intención sobre todo y estar en control periódico con el paciente, tanto radiológico como de control de placa, como de motivación. Durante los 14 a 21 días que tarda la cicatrización, tenemos que estar checando al paciente. Podemos hacer uso también de técnicas antisépticas, por ejemplo, clorexidina, colocar gel de 1 a 5% en la injuria para disminuir pues, la colonización de Streptococcus mutans, o decirle también al paciente que haga enjuagues de gluconato de clorexidina, ya que es un antimicrobiano de alto espectro que va sobre gram positivos, gram negativos, y nos va a ayudar a que pues, la vía de una infección, una septicemia sea mucho menor. Entonces, también controles periódicos de periodoncia siempre, ya que como sabemos, por ahí es la vía de entrada de los microorganismos. Entonces siempre hay que estar checando esa cuestión. Y bueno, rutina de higiene oral, que como es un paciente que está sometido bajo el protocolo de quimioterapia, luego los tejidos se vuelven más lábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser pues más susceptibles a alguna injuria con la cuestión del cepillado. Entonces, estar siempre con la rutina del cepillado, o en caso de que veamos que están muy lastimados, muy delgados los tejidos blandos, también puede ser con hisopo. Y sobre todo, algo muy importante, siempre, siempre, siempre mantener interconsulta con el oncólogo, estar en directa comunicación con él para que nos dé la pauta a seguir o no. O sea, siempre él es el que manda en el tratamiento. Por eso el asunto de lo que comenté hace un momento, la interacción siempre de estar en contacto con el especialista, ¿no? Entonces es bien importante considerar esto. Ahora, una vez que tenemos todo bien cuidado al paciente, bien protocolizado, ¿verdad? En cuanto a su extracción, a sus tratamientos, a sus limitaciones y demás, bueno, entonces quisiera que describieras por qué razones entonces, con todo esto que hicimos de revisión, se justifica el uso de los alineadores. ¿Por qué razón en cuanto a la salud del periodonto? También vamos a desarrollar y lo va a explicar bien, bien, bien ampliamente la tecnología ya una vez del sistema que nos da los sistemas de alineadores. Las 3 S que yo siempre les digo a los chicos, Smart Track, Smart Force y Smart Stage, y la predictibilidad, así como una revisión sustantiva y específica de lo que son las herramientas, que Andrés es una experta ya en el uso de estas herramientas que tenemos ahora en el ClinCheck Pro 6. Y va a hablar por último, porque esto lo vamos a desglosar, pero para no interrumpir hasta que entremos a caso clínico, de la última aplicación, que es el uso del CBCT en determinados tratamientos. ¿En qué tratamientos está indicado? Y en cuáles son las herramientas
y por qué está justificado el uso de esta herramienta tan importante en la protección de nuestras raíces. Entonces, Andreita, a desglosar todo el tema y somos todo oídos. Adelante, Andreita. Claro, con gusto. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta justificación bibliográfica en donde nos preguntamos, ¿no? Ya que desglosamos por qué la extracción, por qué se justifica la cuestión de la extracción dentro de un paciente oncológico, vamos a hablar por qué Invisalign y por qué no aparatología fija. En este caso les traigo este artículo, el cual también pueden escanear para que estudien más a fondo esta cuestión. Entonces, en este artículo se nos mencionan diferentes ventajas de los alineadores sobre el periodonto comparado con aparatología fija. ¿Cuáles son estos? Bueno, los efectos de los alineadores, en este caso, bueno, ocupamos el sistema Invisalign sobre el estado periodontal y salud oral, va a ser que va a facilitar la higiene del paciente. Eso es la base de todo, ya que al facilitar la higiene del paciente va a mejorar el estado periodontal y va a provocar una disminución de los niveles de placa del paciente, así como la inflamación gingival, el sangrado en caso de que tenga bolsas periodontales, va a disminuir las bolsas periodontales en pacientes que tienen o son susceptibles más a este tipo de cuestiones. Entonces, todo se basa en una mejor higiene del paciente. Como se lo puede retirar y puede higienizarse de mejor manera, vamos a reducir de manera sustancial esta vía de entradas de microorganismos, que en nuestro caso es muy ventajoso, ya que nuestro paciente, al ser inmunocomprometido, pues va a tener tendencia a desarrollar una septicemia. Además, aunado a que este tipo de aparatología es mucho más cómoda para el paciente, más estética y diversas ventajas que tienen sobre la aparatología fija. Entonces, aquí lo que nos importa y la justificación de usar alineadores en vez de aparatología fija, pues es esto, que disminuye potencialmente el riesgo de una infección sistémica que en un paciente comprometido oncológico se traduce como septicemia. Entonces, esa es la justificación de por qué usamos alineadores y no aparatología fija. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la tecnología Line, ya adentrándonos en el sistema de alineadores Invisalign, por lo cual les traigo este artículo, igual si desean escanearlo, que nos va a hablar sobre las 3 S que ya mencionó la doctora, Smart Force, Smart Track y Smart Stage, que ahorita vamos a hablar brevemente de lo que son estas 3 S. Entonces, Invisalign tiene estas 3 S, este protocolo de 3 S, Smart Track, Smart Force, Smart Stage. Smart Track nos va a referir al material que va a ser un poliuretano tricapa, que va a ser hipoalergénico, inerte y biológicamente estable. Invisalign ofrece 3 tipos de materiales. El primero es conocido como LD30, que tiene un espesor de aproximadamente 0.75 milímetros, el cual se ocupa para los alineadores como tal. Tenemos también el X40, que es de 1.02 milímetros de grosor, el cual se ocupa para los retenedores Vivera del sistema Invisalign, y el EX15, que es de un diámetro mucho menor, de un grosor mucho menor, que es menor a 0.75, y este es el que nos da Invisalign con la plantilla de attachments, ya que se hizo pues toda la prescripción del paciente y que recibimos el sistema de alineadores. La primera, o sea, la plantilla de attachments está hecha con este tipo de Smart Track. Y bueno, se vio en este estudio, se comparó, Align hizo este estudio, ¿verdad? En el cual evaluó diferentes tipos de materiales y se dio cuenta que el Smart Track era el que ofrecía mayor elasticidad, mayor adaptación al diente y el cual pues ofrecía mayor predictibilidad para los movimientos. También tenemos el Smart Force. El Smart Force se va a referir estrictamente a los attachments. Tenemos attachments tanto convencionales como optimizados. Los convencionales nosotros en el CleanCheck los podemos colocar también en dientes y modificarlos tanto en tamaño como en forma. Y los movimientos que van a dar estos attachments son mucho menores o menos complejos, se podría decir, que los optimizados. Los optimizados no se pueden cambiar en ancho ni en nada, porque ofrecen ya movimientos específicos para el paciente y más complejos. Entonces, estos funcionan a través de un sistema de presión, de áreas de presión, los cuales también vamos a encontrar que tienen superficies biseladas, en donde va a hacer acción y va a ahí entrar en acción la fuerza para que los movimientos se den. Y por último, el Smart Stage. El Smart Stage se refiere a todo el proceso de ingeniería que tiene Align para compensar los efectos secundarios de los movimientos y está altamente relacionada pues con el Smart Force, ¿sí? Mediante la alineadora hace presión en estas áreas y va a originar estos movimientos que pues nosotros queremos en el paciente. Entonces vamos a hablar un poquito igual de CleanCheck. Este es un user guide de Align en donde se nos muestra cómo funciona todo el CleanCheck. Obviamente este es el CleanCheck previo, ¿verdad? O sea, no es el 6.0 que vamos a ver, pero es más o menos como hemos venido trabajando en el CleanCheck de Invisalign.
Entonces, bueno, tenemos que el ClinCheck nos va a permitir checar al paciente en 3 dimensiones y tener una idea cercana de cómo va a ir evolucionando el tratamiento. Igual nos va a servir o va a servir a los ortodoncistas certificados en este sistema para una herramienta también de ventas, pero sobre todo va a servir para poder visualizar las diferentes herramientas que nos ofrece Invisalign, que permiten modificar el plan de tratamiento, como colocar attachments convencionales, power reaches, mover los dientes en multiplano, colocar el grid para ubicarnos milimétricamente cómo van los movimientos, bueno, sobreimponer, checar puntos de oclusión, observar diferentes tipos de análisis de espacio, sobre todo el de Bolton, la tabla de movimientos por diente, de qué movimiento tiene qué diente y cuántos milímetros son medibles, por lo cual hace el tratamiento predecible también. Entonces también vamos a poder observar diferentes herramientas, como se muestran aquí en la pantalla, donde vamos a ver unos rombitos. Esos van a querer decir el desgaste interproximal o el IPR. Si está en color amarillo, quiere decir que se tiene que hacer en ese momento. Si está en color blanco, que es para el futuro, ahí hasta ahí dicen, antes de entregar al alineador tal, se tiene que hacer IPR entre qué diente. O si está en gris, es que el IPR ya se tuvo que haber realizado. Igual, el ClinCheck nos permite saber la predictibilidad de los movimientos. Si encontramos un punto azul, quiere decir que son movimientos aún moderados, aún predecibles, pero un punto negro es que son poco predecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos ayudar o hacer uso de auxiliares, en el caso, por ejemplo, microtornillos, ¿sí? Otra cuestión también importante, que es lo que mencionaba la doc, es la integración que se hizo. Comentar, perdón ¿Sí? que te interrumpa, muy bien, solamente comentar, los que no están familiarizados, regresa tú una imagen, Sí, los doc. que no están familiarizados, cuando hacemos la prescripción del caso, nosotros podemos hacer uso de una herramienta que sería un setup para saber si la extracción de un incisivo se logra llegar a los puntos de contacto, la corrección y demás. Nosotros podemos hacer las extracciones simuladas para, por ejemplo, en casos que se requieren de extracciones de premolares y demás, podemos solicitar la extracción de cuatros, después extracciones 5, etcétera. En este caso, es importante que la herramienta de un setup la tomemos, porque de esto va a depender. Acuerden que nosotros hacemos la prescripción y nosotros somos los ortodoncistas los de que determinamos el tratamiento y la elección correcta de si hacemos extracción o hacemos en su caso alguna distalización. Eso se hace en la prescripción, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden hacer el uso de la herramienta de setup. Adelante, Andreita. Sí, doc, justo lo que menciona es muy importante, que Invisalign nos propone un tratamiento, pero nosotros podemos modificarlo las veces que sean necesarias hasta que se acepte el plan de tratamiento y hasta ese momento los alineadores son fabricados. Entonces, bueno, vamos a ver el nuevo lanzamiento que hizo Align acerca de la integración del CBCT o el CBCT al ClinCheck. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Pues bueno, que nos permite observar raíces y hueso en tamaño real, no son simulación de raíces ni nada, no son en tamaño real. Se integra el CBCT y Align a través de los años, porque lleva muchos años investigando esto, hace segmentaciones de la tomografía en el formato DICOM y puede integrar en tamaño real las raíces y el hueso. Esto nos permite mayor predictibilidad en el tratamiento y por ende, pues mejor planificación del mismo también. Entonces, vamos a ver que en el ClinCheck Pro 6.0 se ve algo así. Se ve ya no nada más como se vio anteriormente, que se veía la encía y los dientes, no, ya podemos también poner la opción de con hueso semitransparente, con hueso normal, raíces, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita cómo es que se integran los pasos que se integran para integrar el CBCT al ClinCheck. Entonces, primero se tiene que hacer el escaneo del paciente y el paciente también tiene que ser sometido al tomógrafo para tomar una tomografía. El tamaño mínimo que acepta Invisalign o Align, pues para integrar el CBCT tiene que ser de ambos maxilares. O sea, si nada más tenemos uno, no lo va a aceptar. Tiene que ser mínimo bimaxilar, hasta un tamaño de 15 por 15, o sea, de toda la de cabeza, pero solo va a utilizar, aunque sea de 15 por 15, solo va a hacer uso de la arcada superior, del maxilar y de la mandíbula. Eso es importante que también lo sepamos. Entonces, una vez que ya tenemos el escaneo del paciente en formato, pues el STL, más la tomografía en formato DICOM, es súper importante que sea DICOM, que es el formato universal de una tomografía. El sistema Align va a segmentar las raíces y las va a adaptar al escaneo.
Entonces, aquí se va a hacer ya la fusión del CBCT y de los datos intraorales del paciente, lo cual va a permitir la planificación del tratamiento del mismo. Y lo vamos a poder observar en el nuevo ClinCheck Pro 6.0, donde podemos visualizar raíces y hueso dentro de este software. Otra cosa que también mencionaron es que nosotros, bueno, hay muchos ortodoncistas que tienen tomógrafo. En el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia nosotros contamos con tomógrafo, pero hay posgrados o hay privadas que no cuentan con el tomógrafo. Se puede mandar a hacer a un centro de laboratorio donde tomen tomografía, pero hay que pedir o hay que tener en cuenta que tiene que ser en formato DICOM y entrar a la carpeta de data y checar que vengan ahí, son como 250 imágenes. Esa carpeta es la que se traspola al sistema de Align, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a observar qué tipo de menú vamos a darle clic para poder observar este nuevo lanzamiento. Entonces, nos vamos a ir dentro del ClinCheck al área que dice raíces. En esa área vamos nosotros a poder visualizar el ClinCheck estándar, como es el que vimos en la primera diapositiva, que es el que se muestra aquí, que estoy señalando con el cursor, que solo se ve como la encía y los dientes. Pero ahí vamos a verlo. Si nosotros damos clic aquí en ocultar todo, vemos esta vista. En cambio, si nosotros damos clic aquí en raíces y damos clic en vista nada más de solo raíces, vamos a tener esta imagen, o se va a desglosar esta imagen de acá, donde solo vamos a ver nosotros las raíces, o solamente las raíces y las coronas clínicas, nada más. Si nosotros le damos clic en mostrar raíces con hueso semitransparente, vamos a observar esta imagen de acá, en donde vamos a poder observar el diente, la corona clínica, pero el hueso se va a ver semitransparente, por lo cual nosotros podemos visualizar las raíces también. O si ponemos mostrar solamente raíces y hueso, vamos a tener esta vista en donde no se van a ver las raíces, sino nada más la corona y superpuesta. A Line, ellos van a observar, bueno, pues que hay unas raíces que tal vez tienen una forma inusual o no fueron tomadas o no están de manera vista o previsualizada correctamente. Entonces hay que estar muy pendientes que ahí mismo en el ClinCheck se nos va a mandar una notificación en el cual va a decir que pues estas raíces presentan una anatomía inusual. Entonces Align lo que hace es compensarlo, y entonces ahí sí hay que tener mucho ojo, porque no van a ser de tamaño real, sino va a ser como una simulación de una raíz, y en esos casos pues no se pierde esa cuestión de precisión de escala 1 a 1, se podría decir. Entonces hay que tener cuidado con los comentarios que nos haga el técnico acerca de la tomografía. Entonces, bueno, vamos ahorita a hablar de los 7 pasos. Hay 7 pasos para poder integrar la tomografía. Entonces, vamos a desglosarlos de manera generalizada, pero el primer paso, bueno, va a ser hacer login en DoctorSight. Nosotros, como Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, como muy pocos posgrados y orgullosamente, tenemos una cuenta a nombre de la institución. Entonces nosotros, todos los residentes, podemos entrar a la plataforma. Entonces nosotros nos logueamos al usuario del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y posteriormente, cuando queremos llevar un caso clínico con algún instructor, le damos ahí en crear paciente. Entonces, este es el primero y segundo paso: hacer login y crear paciente. Después vamos a cargar nosotros el escaneo del CBCT. Tenemos que tener en cuenta que se marquen bien estos recuadros en donde vamos a darle clic para poder cargar o hacer el upload de este CBCT. Aquí, cuando le demos clic, debemos de tener mucha consideración que se va a descargar o se va a abrir otra pestaña. O sea, no va a estar dentro de esa misma pestaña donde hicimos el login, crear paciente, etcétera. No, se va a abrir una pestaña ajena que no podemos cerrar. Si nosotros la cerramos, el CBCT no se carga, o sea, va a salir como error. Entonces vamos a tener que esperar a que esa pestaña adicional que se abre no la cerremos hasta que esté por completo cargado el CBCT. Ya que está completo, nos va a aparecer este recuadro, que ahorita vamos a ver más grande en la siguiente diapositiva, que es un recuadro azul y uno verde. Ya que nos aparece ese indicador, es que ya el CBCT se cargó
y ya podemos nosotros comprobarlo, que ahorita les voy a decir en qué ventana. Entonces, en este paso hay que tener mucho ojo en que no cerremos la pestaña adicional y esperemos hasta que se cargue el cuadrito azul con el verde, que tarda un poquito de 3 a 4 minutos en poder cargar todo. Entonces hay que tener ahí un poco de paciencia y no cerrar esa ventana adicional. Después vamos a tener que el cuarto paso va a ser iniciar la prescripción. Aquí le vamos a dar clic en iniciar la prescripción, donde nosotros ahí metemos todos los datos del paciente y donde subimos las fotos, las radiografías y bueno, los que ya han llevado casos de Invisalign saben que en esa parte es muy importante subir fotos, radiografías, etcétera, ¿sí? Y llenar la prescripción de manera correcta. Una vez que tenemos la prescripción ya llena, vamos a seleccionar el paquete. ¿Qué tipo de paquete van? ¿Para adultos o para adolescentes? Aquí cabe recalcar que este lanzamiento solamente está disponible para paquetes comprehensive, tanto para adultos como para adolescentes y también para alineadores adicionales en el sistema comprehensive. Solamente en esas dos es donde se puede hacer la integración del CBCT al ClinCheck. Después, ya que tenemos la selección del producto, vamos a seleccionar el escaneo CBCT para la radiografía y aquí es donde les menciono, hasta que salgan estos recuadros verde y el azul, es que ya está listo y ya se descargó. Ahora, para verificar que sí es cierto que ya se descargó, vamos a nosotros ver este menú desplegado y vamos a ver que aquí justamente están ya los archivos cargados. O sea, ahí verificamos nosotros que sí se haya hecho de manera correcta. Y bueno, ya esto también hay que tener ojo, por eso es el ojito, hay que tener ojo en verificarlo. O sea, ya nos salió el recuadro, nos cerramos la pestaña, nos salió el recuadro azul y verde, ahora verificamos que sí estén. Ya están, entonces listo. Podemos, el último paso, dar clic en enviar prescripción. Y bueno, otra cuestión, otras ventajas de esta integración del CBCT. Bien importante, antes de que entres a esta parte bien importante, es que como estamos apenas en el asunto de interacción, ¿verdad? Estamos empezando a incorporar, es bien importante que todos sepan que tienen a su manager, ¿sí? Siempre van de la mano y con todas las alternativas que nos da esta plataforma para poder hacer apoyo clínico. Entonces, yo entiendo que es ahí va un poquito complicado, pero la misma plataforma tiene una nobleza que nos va dando el paso a paso y la interacción. Entonces, siempre, sin olvidar que si tenemos alguna ahorita, todavía nos cuesta trabajo determinar el data y todo este tipo de cosas, podemos hacer uso o el apoyo, ¿verdad?, de nuestros managers. Es bien importante porque nosotros estamos empezando a incorporarnos también con esto y no es algo tan sencillo, sino hay que entenderlo un poquito. Entonces, muy bien, Andreita. Nada más quería hacer ese comentario porque es bien importante y tu descripción está perfectísima, pero todo pueden visualizarlo en su plataforma también y en el caso con su manager. Muy bien, Andreita. Sí, Doc, y también que pues Invisalign tiene una pestaña ahí de educación en donde justo viene toda esta información tal cual desglosada y al final hasta te hacen un quiz para saber cómo si entendiste o no los pasos a seguir. O sea, está súper bien también para nosotros saber, ¿no? Y cualquier duda ahí siguen los videos, hasta videos hay. Entonces, bueno, vamos a ver las ventajas del CBCT y de la integración de ¿no? Ya clínicas, ventajas clínicas. Entonces, uno va a ser que nos va a ayudar a predecir los movimientos vestibulolinguales. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a poder visualizar las corticales, tanto vestibulares como palatinas o vestibulares y linguales. Entonces, muchas veces se hacía el ClinCheck, ¿no? Nada más checando la corona y, sí, se ve bien, parece que está bien y no sé qué, ¿no? Pero ahorita, no, ahorita vemos si realmente esa raíz está dentro de su base ósea, lo cual pues es una ventaja muy grande porque es en tiempo real, o sea, nos indica desde que inicia el tratamiento cómo se va a ir moviendo el diente. Entonces ya podemos observar esas limitantes de movimiento. Entonces, bueno, estas líneas azules no aparecen en el ClinCheck, son una manera de ejemplificar para que nosotros sepamos. Entonces, vamos a ver las corticales.
También en los movimientos, perdón, de distalización, nosotros podemos observar cuánto es la distancia que hay hacia la tuberosidad o hacia la rama ascendente, en el caso de ser pues la mandíbula. La relación que van a tener las raíces con el seno, con el hueso cortical. Entonces también es importante porque antes no se podía observar tanto eso. Ahorita ya, si hay presencia de algún tercer molar, también ahí se va a ver. Entonces podemos explicarle, porque muchas veces el paciente se rehúsa, ¿no?, a hacerse una extracción de un tercer molar. Entonces, en este tipo de movimientos, si vamos a hacer una distalización, también el paciente puede ver el por qué nosotros decidimos hacia un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí la importancia, por ejemplo, de extraer el tercer molar, mira, porque vamos a hacer la distalización y topa, o es una limitante. Entonces, el paciente entiende más por qué tiene que hacerse ese tipo de tratamientos. Entonces, también ayuda al entendimiento del paciente. Y también, También y también de alguna forma, Andreita, como nos diría el doctor Ojima, que esta herramienta nos permite, como tal cual lo dices tú, si nosotros tenemos la cantidad suficiente para distalar aún haciendo las extracciones o no es suficiente la parte del reborde del proceso posterior y requerimos mayor espacio, y entonces tomar decisiones de extracciones de premolares, en fin. Entonces, es una herramienta importantísima. Esta herramienta, quiero comentarles que nosotros en nuestro Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia es parte del diagnóstico inicial en cualquier tipo de tratamiento, alineadores, operatología convencional, en todo es una parte importante el uso de esta herramienta tan valiosa. Ahora que se incorpora, ¿verdad?, al asunto de los tratamientos con alineadores, pues con mayor justificación nos permite poder conocer las limitaciones que tenemos. Pero es bien importante el uso de esta alternativa para saber, repito, si estamos ante un tratamiento que podemos efectuar una distalización con tan solo el espacio que hayamos hecho una remoción de un tercer molar, o si aún así con la remoción de un tercer molar nos quedamos cortos y tendríamos que buscar un tratamiento de elección diferente. Muy bien, Andreita. Sí, Doc, y otra cosa también muy importante es dejar pues de satanizar, ¿no?, la tomografía, porque muchas veces es como que uno, no, por la radiación, etcétera, pero pues como nos mencionan varios artículos el doctor Nassif, el doctor Enrique, que pues esta radiación es casi igual a la de una panorámica. Entonces, con una tomografía, pues nosotros analicemos al paciente en 3D, cosa que pues en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia hacemos. O sea, como usted dice, es base para todo. O sea, de ahí podemos sacar hasta de ahí mismo la panorámica, ver una vista sagital, coronal, axial, etcétera. Entonces, es de gran utilidad y es algo que se debería implementar como ya de rutina para todo ortodoncista. Entonces, bueno, eso es súper importante. Y bueno, otra cosa que también nos ayuda, otra ventaja, va a ser los movimientos transversales y los movimientos de intrusión. Nosotros ahí podemos ver, porque muchas veces, y lo que comentaba apenas que fuimos a un curso de Invisalign de integración del CBCT, como a veces uno quiere expandir y se ve súper bien, ¿no? Pero luego veían cómo se veía con las raíces y fenestraciones, dehiscencias, etcétera, ¿no? Entonces, no, pues no, o sea, ahí conocemos nosotros los límites ya que tenemos para expander o no. Obviamente igual depende del tipo del paciente. Hay que tener en cuenta que siempre las imágenes de fenestración radicular o de dehiscencias son realistas, pero en la etapa inicial del tratamiento. Ya a partir de entonces, la precisión ahí varía un poquito al final del tratamiento que se muestra, pero es una herramienta muy útil para saber más o menos cómo van a reaccionar esos movimientos. Entonces, bueno, así es como se muestra. Cuando hay fenestraciones, como en este caso, o cuando hay dehiscencias, o sea, ya la comunicación de todo, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta, dehiscencia es todo, esta comunicación, pérdida ósea desde cervical que no hay nada, o fenestración, que es este como huequito, ¿no?, que todavía se puede observar de pérdida de hueso. Entonces, pues es altamente importante esto que integra Line. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos como de aguas, ¿no?, de foco rojo. O sea, ese movimiento no es tan bueno tal vez para el paciente, entonces mantenernos siempre en los límites. Y que al tener esta alternativa nos permite entonces poder hacer las correcciones de no irnos a esos límites, ¿no? Es bien importante. No quiere decir que como tal es una fenestración, sino estamos al límite de
la posibilidad de poder provocar algún daño. Entonces, esta herramienta también, que lo quiero comentar muy bien, es bien importante porque en nuestra institución, pues llevamos diferentes protocolos de investigación, los que también nos permiten poder hacer la visualización y la revisión ante este tipo de tratamientos de expansión. Entonces, ahora sumado esta tecnología, pues imagínate que nos permite poder ser más predictibles ante este tipo de tratamientos. Pero sí, siempre especificar que en nuestra institución llevamos ahorita varios protocolos de investigación, tesis y demás, con la herramienta del CBCT en un diagnóstico convencional, en este caso de expansión. Muy bien, Andreita, adelante. Listo, Doc. Entonces, bueno, para finalizar ya con esta cuestión de la revisión bibliográfica, cabe destacar que este nuevo lanzamiento, como mencioné anteriormente, solo está disponible hasta ahorita, ¿verdad? Porque pues confiamos en que Align después lo integre en el paquete Moderate, etcétera. Pero ahorita solamente está en paquete Comprehensive, en adulto y en adolescente, así como en los alineadores adicionales en un paquete Comprehensive. Hay que tener en cuenta eso. Y que bueno, si nosotros, hay una herramienta para los que no conocen que se llama CleanCheck Live Update. Esta herramienta es muy útil porque antes se tenían que esperar 48 horas para poder ver cómo si hacían correcciones, ¿no? Si hacíamos correcciones a la planificación, pues se tenía que esperar demasiado tiempo, pero ahorita con esta herramienta en pocos instantes ya se tiene. Entonces, eso es muy bueno también que hizo Align para optimizar tiempos, que va también conforme a los valores que tiene esta empresa, pero hay que recalcar que, bueno, una desventaja ahí hasta ahorita, porque seguramente lo van a incorporar después, pero hasta ahorita es que este CleanCheck Live Update no está disponible para la integración del CBCT, ni la opción o la herramienta de In-Phase Visualization. ¿Qué es esto? Para los que no manejan mucho el sistema Invisalign, es que con la foto del paciente se coloca literalmente el CleanCheck como en la sonrisa del paciente. Entonces, el paciente, aparte de ver los movimientos que va a tener y cuánto tiempo va a durar su tratamiento inicial, ¿verdad? Ve cómo va a acabar su sonrisa. Entonces, eso para el paciente es inigualable. Y bueno, esta herramienta todavía no está disponible para la integración del CBCT. Entonces, bueno, sí está disponible, como acá dice en la tabla, para los alineadores adicionales en paquete Comprehensive. Y está disponible para el CleanCheck Pro 6.0. O sea que con nuestra herramienta de Live no nos quedamos limitados, ¿no? Cuando nosotros hacemos una planificación en nuestra institución, lo que hacemos es, ya una vez que enviamos nuestra prescripción y que entramos de lleno nosotros a hacer el manejo, ¿verdad? Que ustedes se van preparando en el manejo del PRO, inmediatamente que hacemos nuestros cambios, es cuestión de parar, ir, venir al baño y regresar, y tenemos ya nuestros cambios de prescripción o nuestros cambios de los que nosotros hicimos en ese momento. Entonces, eso facilita, como tal cual lo dices, facilita los tiempos. Eso es bien, bien importante porque te permite bueno, es bien importante que cuando hacemos la planificación y demás, nos demos el tiempo correcto. Yo siempre les digo a los chicos, siempre tener los archivos ya en la computadora, la visualización física, sin dejar a un lado lo físico, las herramientas de diagnóstico y demás. Entonces, facilita de forma extraordinaria. Y pues bueno, esperemos que esta segunda herramienta la tengamos lo más pronto posible, ¿verdad? Porque es una herramienta bien importante porque le permite la visualización y el contacto con el paciente, independientemente de las apps que nos permiten con el paciente controlar sus tiempos, sus cambios de alineadores, sus usos, en fin, toda una variabilidad que vuelvo a repetir en educación, como tal cual lo dice Andreita, aparece ahí todas las bondades que tiene esta plataforma. De acuerdo. Entonces, Andreita, sin más, ahora con toda esta descripción, desde justificación, desde el cuidado del paciente comprometido, desde la revisión en cuanto a por qué hacer uso del alineador versus aparatología fija,
hacer una revisión de la prescripción, el uso de herramientas CleanCheck Pro 6 y la incorporación con todas sus herramientas del CBCT. Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro caso clínico, que somos todo oídos para ver cómo termina, cómo se desglosa, cómo se desarrolló y cómo terminó maravillosamente. Adelante, Andreita hermosa. Va que va, Doc. Vamos a empezar entonces ya con el caso Ward. Entonces, bueno, tenemos a este paciente masculino de 47 años de edad, 5 meses, que fue atendido en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia bajo la instrucción de la doctora María Angélica Sánchez y la residente a cargo, la doctora Mónica Mazariegos. Bueno, hoy es presentado por mí. Al resumen del caso, tenemos que el motivo de consulta del paciente es: quiero que arreglen mis dientes. Al diagnóstico tenemos que el paciente es un clase 2 esquelética hiperdivergente, clase 1 molar y canina bilateral, apiñamiento moderado superior e inferior, y aquí lo importante es que el paciente fue diagnosticado con cáncer colorectal el 17 de marzo del 2017 en una etapa 3 de ciego y está bajo protocolo de quimioterapia FOLFOX 4. A los hábitos nos refiero a nicofagia, es de inicio actual, y su tratamiento estaba basado en alineación, extracción del OD41, nivelación, detallado y retención. La aparatología que se ocupó fueron alineadores Invisalign en su paquete Comprehensive con el uso de las 3 S y pues obviamente los attachments. La retención está dada bajo un termoformado superior e inferior y un fijo de 3A3 inferior por la cuestión pues de la extracción para reforzar más esa cuestión de estabilidad. Tenemos que el análisis facial del paciente encontramos en él unos quintos proporcionales, una línea media facial coincidente con la dental y su biotipo facial está dado como un mesofacial. Podemos observar al análisis de perfil que tiene una retroquelia del labio superior y una proquelia del labio inferior, todo esto tomado desde la radiografía lateral de cráneo, y el tercio inferior del paciente se encuentra aumentado respecto al tercio medio facial y superior. A los criterios cefalométricos tenemos o comprobamos la clase 2 esquelética del paciente, ya que su ANB es de 6 grados y su width de 6 milímetros. Esto está dado por parte de la mandíbula, que está retrógnata, ya que encontramos el SNB en 75 grados, o sea, disminuido respecto a la norma. Es un paciente hiperdivergente dado por eje Y, gonionation, sillanation y Frankfurt mandibular. Encontramos a la proporción facial el tercio inferior aumentado respecto al tercio medio facial, una unidad de diferencia de 13 milímetros, lo cual nos indica y nos corrobora lo que nos está dando el SNB, que es una mandíbula más pequeña que el maxilar. A los criterios dentales del paciente tenemos que el incisivo superior se encuentra retruido y retroinclinado, dado por uno NA y uno palatino. Encontramos el incisivo inferior en norma y también lo encontramos proinclinado por el INPA, que está aumentado en 98 grados. A la línea estética de Ricketts encontramos la retroquelia que mencionamos en superior de -1 y la proquelia de más 3 milímetros en el labio inferior, y pues las vías aéreas permeables. Al análisis intraoral encontramos que el paciente presenta una línea media facial coincidente con la línea media dental superior, pero la línea inferior se encuentra a 0.5 milímetros a la derecha. Encontramos también una clase 1 molar y canina bilateral. Y al análisis en las fotografías oclusales encontramos una arcada superior de forma oval y una inferior de forma triangular. Al análisis de espacio encontramos en superior una discrepancia de 1.6 milímetros y en inferior de -4.3 milímetros y un Bolton alterado tanto en radio de 12 como en radio de 6 en superior de 0.6 milímetros y de 1.2 respectivamente. A los modelos de estudio encontramos el overjet en 2 milímetros y el overbite en 30%. A la panorámica podemos encontrar nosotros la presencia de 28 dientes presentes, con algunos con tratamientos de conductos y con las restauraciones un tanto deficientes. Entonces, a los objetivos generales de tratamiento encontramos que a lo facial necesitamos la corrección del perfil labial, a lo dental mantener la clase 1 tanto molar como canina bilateral, la corrección del overbite y del overjet, del apiñamiento maxilar y mandibular, de las líneas medias dentales y mejorar pues la forma de arco.
A lo esquelético no requiere, a lo periodontal mejorar su estado periodontal, a lo funcional corrección de hábitos, lograr correcta intercuspidación, guía de desoclusión canina y guía incisiva, exodoncia del OD41 y cambiar las restauraciones que se encontraban deficientes. A los objetivos específicos tenemos la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, el cual se llevó a cabo mediante la extracción del OD41 y alineación y nivelación, dado por los alineadores Invisalign con su tecnología de 3S, Smart Force, Smart Track y Smart Stage, attachments optimizados, convencionales, power reaches, vibrams y stripping, y al igual que elásticos de clase 2 y de línea media. Para mantener la clase 1 molar y canina se ocupó anclaje dado por los attachments optimizados. Para una máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional se dio mediante el detallado, mediante un refinamiento que tuvo el paciente mediante las 3 S del sistema de Align, y la estabilidad y post-tratamiento fue mediante la retención, como vimos, de termoformado tanto superior como inferior y un fijo de 3 a 3 inferior. Tenemos ahorita las comparaciones de inicio, progreso 1, progreso 2 y final del paciente, en donde encontramos a sus fotografías extraorales de frente, que se mantuvieron los quintos proporcionales de inicio a fin. Ahí está la foto de sonrisa del paciente de inicio a fin. Las laterales extraorales, en donde nosotros encontramos el perfil armonioso durante el inicio, progreso 1, progreso 2 y progreso 3. Y final, perdón, ya me estoy yendo más progresos. Encontramos también el perfil, el tercio inferior aumentado durante todo el tratamiento de principio a fin, comparación de los tercios medios y superior. Las laterales de cráneo, igualmente de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. La secuencia de radiografías panorámicas, en donde al principio encontramos una radiografía con 28 dientes presentes, sin la presencia de terceros molares, y al final acaba con 27 dientes presentes, sin presencia de terceros molares, debido a la extracción que se tuvo de lo de 41. Además, podemos observar que en las piezas, sobre todo en la 36 y en 37, que tenía ahí pues unas coronas deficientes, ya están provisionalizadas para ser restauradas posteriormente con unas fijas bien ajustadas. A las fotografías intraorales de frente encontramos que el paciente empezó con una línea media dental coincidente con la facial y una inferior desviada 0.5 milímetros a la derecha, y para el final ya tenemos líneas medias coincidentes. Obviamente aquí va a coincidir como tuvo extracción de un incisivo, ¿verdad? A la mitad del incisivo inferior correspondiente. Aquí tenemos un MORPH, que es algo que ocupamos mucho en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia para ver cómo se fue desarrollando el tratamiento de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, en donde vemos la extracción del OD41, la liberación del apiñamiento, la coincidencia de las líneas medias que pues se cumplieron los objetivos específicos que se tenían en el paciente. Hay que recordar que este MORPH es a través de secuencias de fotografía, ¿verdad? Que se van dando esa secuencia de fotografía, se sobreimponen estos mismos progresos y se obtiene el MORPH, ¿verdad, Andreita? Así es, Doc, y es algo que nosotros tenemos gracias al doctor Adán Casasa, que es director de la institución y que nos permite, pues, nos brinda esta herramienta, ¿verdad?, para poder visualizarlo de una mejor manera. Así es. Y bueno, tenemos también aquí las fotografías laterales derechas, en donde nosotros observamos la clase 1, cómo se mantuvo durante todo el tratamiento, tanto la molar como la canina, de inicio a fin. Pues observamos una mejor intercuspidación, una mejor nivelación, etcétera, ¿sí? Alineación dental, al igual que en la lateral izquierda. Observamos también lo que les mencionaba, el 36 y el 37 con las coronas ahí de metal porcelana defectuosas que ya fueron cementadas de mejor manera, ¿sí? El paciente también se comprometió mucho en el tratamiento a cumplir este objetivo específico que también se tenía. Aquí el desarrollo de la arcada superior, cómo empieza de una forma no tan armoniosa, ¿verdad? Y termina en una forma más oval, donde podemos observar pues una perfecta línea que va circundando esa arcada, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos, excelentes puntos de contacto. En la arcada inferior podemos observar ese apiñamiento que se tenía en el sector anteroinferior, cómo se resuelve mediante la extracción de ese incisivo. Ahí podemos observar también los attachments que están en la superficie dental en el progreso 1, donde pues que son casi imperceptibles y son muy estéticos porque son hechos de composites. Y la retención fija de 3 a 3 que se colocó en el paciente, sobre todo para dar estabilidad debido a la extracción. Un morph de la arcada inferior, en donde pues podemos observar cómo se va alivianando ese apiñamiento mediante la extracción, una forma de arco mucho más armoniosa y puntos de contacto excelentes también. La retención fija final de 3 a 3.
Aquí vamos a ver los criterios cefalométricos del paciente de inicio a final, donde observamos que el paciente se mantuvo en una clase 2 esqueletal. También se mantuvo con su crecimiento hiperdivergente, dado por su eje Y, gonionation, sillanation y Frankfurt mandibular, y vías aéreas permeables de principio a fin. En cuanto a los criterios dentales, podemos observar que el incisivo superior se mantuvo retruido, y también observamos una ligera retroinclinación de 1 grado, casi nada, casi imperceptible. Y el IMPA lo podemos observar que aumentó 1 grado, en 99 grados quedó al final, igual que casi nada. Y la línea E, respecto al perfil del paciente, pues se conservó el perfil armonioso del paciente de inicio a fin. En cuanto a los criterios de desgaste interproximal, tenemos que se realizó stripping superior de 0.6 milímetros en total, y en la arcada inferior 0.4 milímetros en total durante todo el tratamiento. Ok, también nosotros realizamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia una sobreimposición dado por los criterios del American Board of Orthodontics, en donde aquí podemos observar una sobreimposición sobre el componente craniofacial, en donde es de inicio marcado en negro y el final marcado en rojo, donde vemos que pues, el paciente, al ser adulto, ¿verdad? No tiene crecimiento, pero podemos ver una mejora en el labio inferior y una rotación de la mandíbula ligera, pues porque usó elásticos clase 2, que pues va aunado a esto, ¿sí? Una ligera inclinación también del incisivo superior también podemos observar. Los retenedores que tiene el paciente, termoformado superior e inferior, y un inferior también fijo de 3 a 3. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. Agradezco a la doctora María Angélica Sánchez por siempre estar ahí con nosotros, y nos desvelamos ayer, pero aquí estamos con mucho gusto. Y también agradecer al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, al doctor Adán Casasa, por brindarnos las oportunidades a todos los residentes de tener diferentes casos con diferentes aparatologías, cosas que en muchos posgrados no, y tenemos también la gran ventaja de saber manejar un CBCT, que ahora pues está integrado al sistema de alineadores. Entonces, pues muchas gracias. Aquí les dejo las redes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y pues aquí estamos a la orden para nuestras redes sociales. Pues fíjense que quería también hacer un reconocimiento a nuestro residente William Ramos, que fue el primero que tuvo el contacto con nuestro pacientito, ¿verdad? Con Rafita. Rafita quedó súper contento. Es importante siempre no perder piso y no perder el contacto humano con el paciente. Es la parte, si no la más importante, una de las más importantes, porque nos permite interactuar con el paciente. El tener el contacto con el paciente completo y la visualización de lo que el paciente busca y llevarlo en protección completa a él es la parte que nos caracteriza en nuestra institución. Yo, al igual que Andreita, me siento orgullosa de ser parte de esta formación, ¿verdad? Fui exalumna de aquí también y la llevo, como dirían, tatuado todo este aprendizaje que me permite mi escuela, de la cual me siento completamente orgullosa, que nos permita, a diferencia o inclusive de otros posgrados, tener esta interacción de ir a la vanguardia. Esto es que nos permite nuestra institución poder... Soy Diego, solo quiero saludar. ¿Qué tal? ¿Lo esperan? Perdón. Ok, entonces agradecerle de verdad a nuestra institución que nos da todas las herramientas, todo el conocimiento, y que nos obliga, ¿verdad? Nos obliga a nosotros como profesores siempre estar un paso adelante en todo sentido para nosotros poder compartir el conocimiento a nuestros residentes. Nosotros, acuérdense que nosotros somos como profesores quienes hacemos a través del diagnóstico, el tratamiento idóneo para cada uno de nuestros pacientes, sin perder siempre el asunto más importante, que es el asunto humano. Entonces, yo agradezco a todos el haber estado aquí, saber si hay alguien que quiera preguntar algo, si tiene alguna duda. A ver, creo que aquí hay, doctor Garduño, felicidades, muy, muy bonito caso. ¿Cuántos alineadores en total se utilizaron, Andrea? Fueron 65 alineadores. La primera fase fue de 35 y 30 para la fase de alineadores adicionales.
Excelente presentación, de mucho aprendizaje, de mucha actualización. También aquí por la parte de aquí, en mi celular, te mandan un 10, póngale 10 a la alumna, excelente presentación desde Panamá. La doctora Ana Lorena te manda felicitaciones. También por acá te manda felicitaciones desde Guatemala. Y bueno, pues siempre, como nos decimos, pasión por la excelencia. Y la excelencia implica todo un conjunto de alternativas, tanto clínicas, diagnósticas, de tratamiento y, repito, sin hacer a un lado el sentido humano. Entonces, si no hay preguntas, yo les agradezco a todos los que hayan estado aquí. Y agradecer principalmente a Andreita. Efectivamente, esto lleva un trabajo, no nada más un trabajo de caso clínico, sino lleva un trabajo de revisión y de entrenamiento. Entonces, yo le agradezco a cada uno de mis residentes y de todos los residentes que presentan los webinars, porque eso implica tiempo extracurricular. Entonces, yo les agradezco a todos que están siempre queriendo participar. Y sin más, pues bueno, agradecerles a todos. Los veo el próximo lunes con otro tema. Les iba a decir qué tema vamos a hablar, pero es otro tipo de prescripción. Entonces, lo vamos a dejar en suspenso. Andreita, pues te agradezco todo tu entrenamiento, siempre abierta a estar. Vamos acá, nos entrenamos allá, venimos y estamos siempre participando, que es parte del entrenamiento de ustedes en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Sin más, que Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y como les digo siempre, soy la doctora Angie y espero verlos siempre pronto. Adiós a todos y que Dios me los bendiga. Adiós, Andreita, adiós a todos y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches.